Lo dijo él. A primera hora. A ver, Ecuador es un país que está permanentemente bajo crisis emocionales. Miren ustedes cómo en estos días, el lunes y el miércoles, tuvimos acá dos invitados que nos presentaron trabajos de campo, encuestas, ¿no? A Carlos Coronel, consultor político, que nos hizo un análisis, desmenuzó el contenido de la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES. El miércoles estuvo Francis Romero de Clear Report. Digo, al final las encuestas son fotografías del momento y cada quien tendrá el legítimo derecho de valorarlas o criticarlas porque es parte de la libertad de expresión. Pero claro, en esas encuestas hay coincidencias sobre las principales preocupaciones que tenemos los ecuatorianos. La principal sigue siendo la seguridad. O sea, uno está en un restaurante, está en una cafetería, en cualquier parte, en cualquier sitio, un sitio supuestamente seguro y corre el riesgo de que entre un delincuente a asaltarle o que haya un fuego cruzado porque resulta que los delincuentes, los sicarios, los GDOs ahí se están matando. Y ahí aparecemos nosotros como víctimas que nos dicen colaterales, ¿no? Ahí está esta preocupación, esta sensación de inseguridad, la preocupación por la falta de empleo, la preocupación por no saber si vas a tener recursos para parar la olla, que le pasa a mucha gente. La preocupación sobre lo que pasa a nivel de la salud. Hay que ponerse en los zapatos de los pacientes, de los familiares que utilizan el sector público, los hospitales, los centros de salud del Ministerio de Salud Pública del IES y que tienen dificultades. Todo eso repercute en la salud mental de la gente. Entonces hay crisis emocionales que estamos enfrentando. Y quiero agradecer a Paula Chiriboga, quien es una querida amiga, colega, además comunicadora y coach empresarial, para conversar con ella sobre estas crisis emocionales. Ya es viernes y bueno, revisemos un poquito aquello. Paula, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? El gusto es mío. Buenos días. Gracias, Fabricio, por darme este espacio y contar evidentemente lo que tú dices. Pues sí, Ecuador vive en una crisis emocional. ¿Y por qué lo señalamos? Porque inclusive las cifras, así como tú bien lo señalas, nos acompañan. En el 2024, el Ministerio de Salud Pública registró 227,000 consultas por ansiedad y 129,000 por depresión. ¿Y esto qué es lo que está pasando? Es que se está trasladando en las calles. Si bien empieza desde un tema personal, a la larga se traslada a lo colectivo. Si tú tienes un estrés económico, tienes una falta de convivencia emocional, papá, mamá, esto viene mucho más adentro, ¿no? Viene desde niñeces o familias rotas, quebrantadas las familias. ¿Y qué es lo que pasa después? Esto se traslada a la sociedad y vemos gente agresiva, vemos que hay mucho más en un semáforo, si no cruza rápido, el pito enseguidita, si no te atienden bien en un local, el insulto, es decir, estamos estresados, es un país que vive estresado, más aún le sumamos a ver todos los días muertes, asaltos, lo que tú mismo dices hoy, salir a una cafetería o a un lugar abierto al público, pues genera esta ansiedad también de en qué rato entran y pues se genera también el cuidarte con quién estás. Entonces vivimos, podríamos decir así, en un pánico social. Estos datos que nos da son de 2024. ¿Qué ocurre con 2025? 2025 lo que se registró es que el 46% de los trabajadores ecuatorianos que recibieron atención fueron diagnosticados con problemas de salud mental. El 46% de la población, pero estos son los que han buscado ayuda. Imagínate los que viven y que dicen, no, yo puedo controlar, no necesito un psicólogo, no necesito atención terapéutica. ¿Qué es lo que está pasando con quienes no están puestos en cifras? Y en 2025 hay cifras de cuántos fueron atendidos, así como en 2024. Deben estar por salir, pero hablamos del 46% de la población que se atendió en centros de salud, el 46% fue diagnosticado con problemas de salud mental. ¿Y cómo se encuentra incluso la red pública para atender a este tipo de casos? Es decir, ¿contamos realmente con la capacidad necesaria como para que la ciudadanía pueda acudir, pueda incluso animarse a llamar y decir, tengo un problema de salud mental, no lo entiendo bien, e ir hacia allá?
Creo que es evidente la crisis también de salud pública que vive el país, ¿no? Entonces creo que necesitamos más profesionales. Pero mira, Andrea, a mí me gustaría ir un poquito más allá. Yo creo que esto empieza desde las aulas. No es atender ya cuando la crisis emocional es demasiado evidente y atendemos ya adultos con heridas. Porque si bien hablamos de que todo el crimen organizado y el narcotráfico ha crecido tanto en el Ecuador, más allá de ser una ambición por un tema económico, es la ansiedad y la gana de tener una pertenencia. Es decir, buscan una salida rápida a su dolor. Y el narcotráfico y el crimen organizado les dan falsas esperanzas de pertenencia, de control, de tener un estatus dentro de un ramo. Entonces debemos como sociedad instaurar. Hay países como Finlandia que ya tienen dentro de su matriz educativa el tema de educación emocional. Es una materia. Y está bien que nos enseñen matemática, física, está bien, pero ¿qué está pasando con la salud emocional? Después llegamos a ser adultos heridos y actuamos de una manera convulsionada, anhelamos pertenecer. Entonces, como anhelamos pertenecer, buscamos salidas rápidas a entrar en grupos que ya sabemos cómo terminan. Esto tal vez se recrudece después de la pandemia. Siento que tuvimos, o digamos, a veces olvidamos que el 2019, más bien 2020, 2021, fueron años realmente, o sea, que vivimos algo que solo se veía en películas. Tal vez lo olvidamos, hacemos como que, bueno, sí, ya hasta ahora lo normalizamos, pero realmente fue un shock mundial. ¿Cómo afectó eso al Ecuador? Totalmente, Andrea, totalmente. Tienes mucha razón en eso, pues evidentemente hay un mundo antes y después de pandemia. El habernos encerrado, entre comillas, fue donde más casos se registraron también de separaciones, de asesinatos o inclusive de homicidios, de uno mismo atentar contra la vida. ¿Y qué es lo que pasó? Evidentemente se comprobó que la gente no sabe manejar sus emociones. Incluso, perdón, en pandemia se reportaron unas cifras espeluznantes de violencia intrafamiliar, ¿no? También. Una cosa horrorosa. Y fue salir, no sé, bueno, nunca he estado en una guerra, pero fue salir casi como de eso, ¿no? Cuando te volvías a ver con la gente, habían personas o familias que decían, nosotros perdimos a tal, el vecino tal falleció por COVID, o sea, es que la habían muerte las dos, estuvo muy cerca, presente. pero es que muy habían los dos casos, que era el tema del fallecimiento de un ser amado por temas de salud, pero también se registró el no saber controlar, el cómo manejas un duelo, cómo manejas el convivir con una persona que decía ser tu pareja, pero te veías 2-3 horas al día y después pasar 24/7 con esa persona. Él muchas veces se encontraban y habían casos y estudios que decían, es que ya no le reconozco, no sé quién es. Lo que dice Fabricio, casos de violencia familiar fue súper grande y no solo entre padre y madre, sino inclusive con los hijos. Entonces, cuando no atendemos a tiempo estas situaciones, estos inconvenientes, ¿qué es lo que está pasando? Son ciudadanos que hoy caminan en las calles agresivos. Son, yo digo, ¿no? Un hombre que es agresivo y que maltrata a su mujer, a veces lo vemos solamente desde arriba y queremos decir, no, es que tiene que ir preso. ¿Qué está pasando con él adentro? ¿Qué fue lo que en él se quebró? ¿Qué vio él en su niñez? Está comprobado que todos los delincuentes que hacen o roban o asesinan tuvieron una infancia súper fuerte, es decir, vivieron violencia familiar, abuso sexual, eran padres alcohólicos, madres alcohólicas o con adictos a cualquier estupefaciente, y lo que pasó es que ellos vivieron una agresión y por querer salir rápido de casa, ¿qué es lo que hicieron? Es buscar ayuda en estos grupos que les dicen, no, aquí vas a pertenecer, aquí tienes poder, tienes plata fácil. Y sí puede ser que les atraiga el tema del dinero, pero más allá buscan pertenencia, buscan calmar, sentirse, el ser humano, aunque se suene trillado, buscamos sentirnos amados. Y no es el amor de pareja, sino el amor de vecino, el amor de amigo, nos gusta sentirnos, pero cuando no lo tenemos, me vuelvo una persona seca y fría. Ahora, por ejemplo, en el caso de Quito, hablando de esta ciudad, yo vine a vivir a Quito en el año 95, hace casi 31 años.
Y está claro que esa ciudad de hace más de 3 décadas ya no existe en el sentido del comportamiento de la gente. De hecho, yo recuerdo incluso los promocionales de aquel tiempo de la municipalidad, que se hablaba de que esta ciudad era una ciudad amable, era una ciudad solidaria, una ciudad empática. Desde otras ciudades, yo soy ambateño, residí en Guayaquil, y se hablaba del don de gentes del quiteño. Yo ahora, 30 años después, debo decir que eso no existe en Quito. O sea, no hay tal, no hay tal que te ceden el paso, que pase el peatón y no le pitas o no le estás insultando. Eso ya no esa ciudad ya no existe. O que la gente se conozca en el barrio. Yo, por ejemplo, en mi barrio casi no se conozco. conoce. Eso nos pasa, creo que a todos. ¿Por qué? Que no hablamos entre vecinos. Vivimos con poca empatía. Y yo digo, no creo que sea solamente un tema de Quito, creo que lo vemos a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es un tema de la humanidad. Es un tema de la humanidad. El no ser empáticos, ¿por qué? Porque no sabemos controlar las emociones. ¿Qué es lo que nos ayuda la inteligencia emocional? Nos ayuda no es que cuando tú conoces de inteligencia emocional los problemas se te acabaron. No. Van a haber siempre conflictos, pero ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un mejor manejo de cómo reaccionar ante tal situación. Entonces, escoges tus peleas, vale la pena, pongo el ejemplo de la calle, sales al tráfico, se te cruzan y dices, a ver, ¿vale la pena bajarme a pegar? ¿Sumo, resto? ¿Por qué? Porque ya eres más consciente de lo que controlas y los pensamientos. Entonces, en tu pensamiento, en vez de decir, ya se me cruzó y le voy a bajar y le voy a pegar, dices, bueno, capaz el señor estaba apurado, porque muchas veces ha pasado eso. Yo me cruzo el carro no porque quiero ser grosera, sino porque tengo un apuro. Y el otro toma como que estoy siendo abusiva y baja y me pega. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda la inteligencia emocional? Evidentemente es a convivir de manera mucho más amigable, a saber manejar el estrés a tiempo y poder comunicarnos de manera efectiva, resolviendo conflictos para no acudir a la violencia. Entonces, por eso es que yo le invito, no solamente es un tema de Estado, es un tema de ciudadanía, de los colegios, en casa, el gobierno, instaurar el tema de inteligencia emocional y tener esa intención. Hoy que decimos empezar un nuevo año, el año empieza cuando realmente tú decides transformarte. Entonces, padres, madres, cuidadores, el día en que empecemos a transformar y conocer más sobre la inteligencia emocional, ¿qué nos va a ayudar a ser mucho más productivos? Hay cifras que comprueban que empresas con empleados que hayan recibido inteligencia emocional y hayan trabajado en inteligencia emocional y de liderazgo efectivo, su productividad crece en un 20% comparado con los trabajadores que no reciben inteligencia emocional. Entonces vamos a una oficina y vemos que hay un conflicto laboral, que no hay buen ambiente laboral, que el jefe y los líderes deberían ser los primeritos que tengan este manejo emocional de sus acciones. ¿Eso qué es lo que hace? Y tú vas y dices, no, es que esto tiene que ser más grande. No, nace desde casa, nace desde mamá, papá, se traslada a familia más cercana, después se traslada al trabajo, se traslada a la sociedad. ¿Y qué es lo que generamos? Mejores ciudadanos caminando por las calles. Ok, entonces, ¿cuál es la recomendación, por ejemplo, para los padres de familia que incluso nos escuchan un poco más temprano con los hijos? Hay muchos pequeñitos que nos escuchan también. ¿Qué hacer? Porque claro, tal vez dejarlo muy en el aire de trabajar en la inteligencia emocional, es dejarlo muy en el aire, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, en casa para practicarlo? Yo pongo un ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho escucharles a mis sobrinos de la promoción 2026 que se gradúan este año del colegio, porque hubo 3 años aproximadamente que ellos no conocieron a sus profesores, y cuando íbamos acompañándoles nos decían, creo que ella es la profe de, no sé, de inglés, y yo, ¿cómo no sabes quién es? No, es que solo le he visto por Zoom. Claro. Entonces, claro, son cosas que claramente les van a afectar a ellos, o creería yo, en los siguientes años de vida, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para que la familia pueda contener? ¿Qué acciones? Súper buena tu pregunta, Andrea, y creo que esa es la clave. Es sanar las heridas de la infancia. Todo ser humano deberíamos empezar desde ahí. Ver qué es lo que nos genera angustia, qué es, porque yo digo, hay gente que dice, pero es que no me doy cuenta. Es muy difícil. Yo creo que tenemos esa vocecita interior que siempre nos dice, no seas tan impulsivo, no reacciones así. ¿Por qué les gritaste a tus hijos? Regaron un vaso de leche y
el papá pega el grito en el cielo o le pega al hijo. ¿Qué es lo que pasa? Siempre detrás de cada acción, reacción, hay una herida interna. Entonces, lo que yo les invito a los padres de familia, a los cuidadores y a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un papá, sino un ser humano, debe sanar sus heridas. Nacemos como seres humanos limpios y nos vamos programando a medida que vamos viviendo, que vamos teniendo estas programaciones de colegio, de la sociedad, de los medios de comunicación, de nuestros cuidadores, de la religión. Todo esto nos va programando. ¿Para qué? Para saber qué hacer. Entonces, si tienes un papá que siempre te compara, es que tu hermano sí estudia Claro. y tú no, ¿qué es lo que hace? Tú te vuelves un chingo inseguro. Si el día de mañana papá viajaba mucho, no necesariamente es del abandono que se fue con otra mujer, no, sino que trabajaba mucho y lo veía muy poquito, ese niño crece con heridas de abandono. Entonces, los seres humanos, todos los seres humanos, no hay persona que diga yo no tengo heridas. Todos hemos tenido heridas porque vivimos en colectividad y el ser humano, quiera o no, hiere. Y tenemos 5 heridas que desde la psicología se puede destacar, que es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. ¿Cuál de estos te está sonando? ¿Cuál de estos te genera a ti ruido y dices, esta herida es la que yo recibí y tengo que sanar? No somos, yo siempre les digo, no somos responsables de las heridas que recibimos la mayoría de las personas en la niñez, pero sí somos responsables y debemos ser responsables de sanar el adulto que hoy somos. Acá me escribió un mensaje Caro Chávez, a quien envió un abrazo, y decía, lo de las crisis emocionales de los ecuatorianos en los últimos meses no solamente se trata de los despidos que han sufrido muchas personas. La situación nacional es grave y tal vez no todos la comprendamos en su extensión, pero golpea súper fuerte los que tienen familiares, por ejemplo, en Estados Unidos, a propósito de esta crisis migratoria, Eso es terrible. lo que está pasando con el servicio de inmigración y la cantidad de ecuatorianos que han sido detenidos, creo que son 3.300, de acuerdo a las cifras de la Cancillería. También tienen momentos de sufrimiento e incertidumbre. El ecuatoriano sufre, hablando de esta crisis emocional que sentimos, Paula. Totalmente. Esto del ICE, digamos, es súper fuerte porque son migrantes que salieron de su país dejando familias, dejando inclusive un patrimonio que hicieron aquí, y al irse fuera con un sueño, con un anhelo, reciben humillación, injusticia, son deportados. Muchos, oía ayer en noticias que muchos aún pasan unos 2 meses en estos centros donde los reclutan hasta tener el permiso para poder regresar al país. Entonces, las condiciones en las que vivimos y que la humanidad se está empezando, y bueno, ha tenido algunos en relacionamiento unos con otros, nos genera daño, nos herimos porque no somos empáticos. Y lo que usted decía se refleja también en cómo vivimos a diario. La semana pasada estuve en Santo Domingo y me contaban que una discusión por esto, ¿no? Que a veces el carro se acerca al otro, etcétera, un grito, etcétera, terminó en disparos porque se bajaron ahí y dispararon. Entonces, claro, eso también se está reflejando en la sociedad. Es que ahí es lo que yo les digo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena realmente porque se te cruzó un carro, porque llegaste 5 minutos tarde? ¿Vale la pena agredirnos? ¿Y qué es lo que a veces el ser humano espera? Que el otro cambie, que nuestro vecino cambie. Y yo sí les invito, todo empieza desde uno mismo. Es decir, trabaja en el autoconocimiento. Muchos decimos conocernos y creemos conocernos, pero no nos conocemos realmente. Muchas veces conocemos más a nuestros hijos, a nuestra pareja, que a nosotros mismos. Entonces debemos autoconocernos. Después de conocernos podemos recién autocontrolarnos, porque sabemos lo bueno, lo no tan bueno, digamos, lo que podemos cambiar, lo que no podemos cambiar, y lo que no podemos cambiar lo aceptamos y lo abrazamos. Después recién somos empáticos, recién podemos tener un relacionamiento con la sociedad, porque conocemos, me controlo y soy empático. Y después de ser empático tengo recién habilidades sociales. Y después de las habilidades sociales recién soy un líder. Entonces, líder no es lo mismo que jefe, líder no es lo mismo que un gobierno. Líder no necesariamente debes de estar en un cargo público o en un cargo alto de una empresa. Líder es una persona que sabe controlar sus emociones y que es empático y que sirve al resto.
Muy interesante lo que nos ha invitado a reflexionar Paula Chiriboga en esta mañana. Gracias por acompañarnos, Paula. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias a la comunicadora y especialista en temas de coaching, Paula Chiriboga, y es coach, ha estado acá con nosotros hablando sobre este país que vive en permanente crisis emocional. 829. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.